Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Vale, pues hoy traigo un vídeo que me hace mucha ilusión grabar y es que vengo a hablaros de 5 libros que leí en mi adolescencia y es como que hace tantísimo tiempo que los leí, hace 20 o más de 20 años algunos de ellos, que no sé, el recuerdo que tengo de ellos es como de una lectura que me marcó, que me fascinó y en muchos casos me apetece releerlos porque tienen continuaciones que no he leído. Tengo más el recuerdo vago de la trama y de lo que me hicieron sentir que lo que pasa en realidad y me gustaría pues tener más fresca la trama para que en los siguientes libros pues no esté un poco perdida. Tengo un poco de miedo porque, ya digo, son libros que en mi memoria fueron lecturas maravillosas y ya sabéis que, bueno, la perspectiva del tiempo, cómo cambiamos nosotros o la madurez que tenemos o incluso simplemente pues eso, que es otro momento diferente y no te pilla con las mismas ganas de leer este género, pueden hacer que la lectura de estar súper arriba pues pase a ser una lectura un poco más corriente, ¿no? Entonces tengo ese miedo porque no me gustaría que mi perspectiva y mi sensación con estos libros cambiase. Pero al final, pues eso, son lecturas a las que les tengo mucho cariño y que me apetece pues volver a leerlas para enfrentar las continuaciones o simplemente por el placer de volver a disfrutar lo que me hicieron sentir en su momento. Vais a ver que no son libros que pertenezcan a una temática, a un género que, bueno, que fuera típica lectura juvenil o adolescente, ¿no? No tiene nada que ver. Los leí pues 12, 13, 14 años, una cosa así, ¿no? Entonces, claro, pues a mis profesores les sorprendía cuando les comentaba los libros que estaba leyendo, que durante una época de mi vida fueron casi todas relacionadas a este género y que hoy en día ya tengo bastante más abandonado, así que es otro motivo más por el que quiero releer para volver a comenzar un poco con este tipo de lecturas. Todas estas lecturas se enmarcan dentro del género de la novela histórica. El primero es El médico de Noah Gordon y creo que este es el único libro porque los demás no son muy conocidos. Creo que este va a ser el libro que más conozcáis. Este libro es, pues eso, bastante más famoso. El autor ya de por sí es un autor con muchas tablas y que ya, pues eso, es más conocido. Y esta es una obra que además, pues eso, ha tenido bastante peso, ha sido muy seguida y es una obra que es del gusto de muchísima gente. Yo ya digo, lo leí tendría eso, 13 años o así cuando la leí y me gustó un montón. No recuerdo bien, ya digo, los detalles, pero sí sé que tiene 2 libros que lo continúan. Creo que se pueden leer de manera independiente, pero yo quiero leer de nuevo este libro para poder enfrentarme a la continuación que es Chamán y a su tercera parte que es La Doctora Cole, que los tengo por aquí atrás y es la excusa perfecta para poder leerme este libro de nuevo. La trama, así a grandes rasgos, creo recordar que era pues un niño, se llamaba Rob, que quedaba huérfano y los separaban de sus hermanos, o sea, los padres fallecían y cada uno de los hermanos iba a un sitio diferente y él quedaba al cuidado de un barbero un tanto peculiar de, bueno, la época, que hacía cierto espectáculo y era además el que, pues, con remedios así más caseros y tal, pues era como un curandero también, algo así. Entonces él iba aprendiendo de esta persona, creo que se llamaba Barber, no me hagáis mucho caso, pero bueno, él va aprendiendo un poco sobre medicina y tal con esta persona y con el tiempo pues sabe que ese es el camino que quiere seguir en su vida y se da cuenta que las técnicas que se empleaban en su país y que estaban bien vistas por su religión no eran las más avanzadas, estaban un poco obsoletas y se dio cuenta de que toda la zona de Oriente era la que tenía un poco las técnicas más novedosas y los tratamientos más novedosos. Así es que, bueno, pues creo que iba sobre cómo este chico va viajando y aprendiendo sobre medicina. Ya digo, a grandes rasgos, porque habla sobre toda su historia, su infancia, su juventud y cómo va aprendiendo y cómo va desarrollándose. O sea que mezcla un poco todo ese aprendizaje con cómo él va evolucionando en su vida y con todos los conflictos que se va encontrando. Así que nada, esta fue una de mis lecturas, me encantó en su momento, la recuerdo como una lectura que me tuvo atrapada por las noches cuando terminaba de estudiar y todo, pues me ponía a leer y me atrapó durante mucho tiempo. Esta edición además tiene la letra bastante chiquitita, no es la que yo leí en origen, porque la que yo leí era una de Círculo de Lectores y la tienen mis padres en casa, pero este lo encontré en una reread
junto con la segunda y la tercera parte, así es que, pues eso, me costó 2 euros cada una y no dudé en hacerme con ellos. Me encantó. Otro de los libros de los que os vengo a hablar, y en este caso creo que le puede gustar a aquellas personas que disfrutaron de la saga de... ¿cómo se llama? El clan del oso cavernario, no recuerdo exactamente cómo era la saga, pero bueno, son 6 o 7 libros de la autora Jean M. Auel, me parece que se llama. Bueno, pues en este caso es Madre Tierra, Padre Cielo de Sue Harrison. Se trata de una trilogía, la segunda parte era Mi hermana la luna y la tercera Mi hermano el viento, y van, bueno, este es el más chiquitito, los otros son cada vez un poco más extensos. Y bueno, pues la ambientación es similar. Nos encontramos en la prehistoria con una niña que ha sufrido la pérdida de todo su clan pues porque son asaltados por un clan diferente, y ella consigue sobrevivir, se escapa en una barca y llega a otra zona del río en la que se encuentra con un anciano que se llama Shuganan, que talla figuras de madera que, bueno, se corresponden con determinados espíritus de los animales, de la naturaleza, y se supone que él es capaz de comunicarse con ellos. Bueno, pues a partir de ahí siguen su camino juntos y trata de toda la vida de esta niña, de cómo crece y de todos los problemas a los que se tiene que enfrentar y cómo intenta sobrevivir. Encuentran otro clan y bueno, pues ya os podéis imaginar un poco también que las cosas no son todo lo bonitas que podían ser. Yo empecé a leerme El clan del oso cavernario, me leí el primero y el segundo, no continué con la saga porque ya me había leído estos libros y estos me habían maravillado. La forma de escribir del autor, además, mucha descripción, pero también acción, y empatizas mucho con la protagonista y lo vives todo de una manera como muy mística y muy mágica, y me gustó un montón. ¿Qué pasa? Eso, que ya me había leído los 3 libros, que además me los bebí, me recuerdo perfectamente en la playa que me decía todo el mundo, pero ya báñate, tal cual, y yo no podía levantarme, despegarme de la toalla porque no podía parar de leer. Me leí los 3 libros en 3 días, fue una cosa brutal, no podía parar, me encantaron, y claro, después del enganche que tuve con estos libros y de lo que significaron para mí, intenté leerme la otra saga y no fue el momento, y fijaos que me leí 2 libros, que estos son tochos, me leí 2 libros y no sé por qué no conecté tanto con la protagonista, o quizás no me consiguió atrapar tanto la historia, pero eso, la sensación que tengo cada vez que recuerdo estos libros es que fueron unos libros maravillosos, muy duros, y quizás no los que tú darías a una niña de 12 o 13 años para que leyera, porque aparecen escenas fuertes. No sé, vi me llamó la atención y lo cogí sin más, no pregunté a nadie, me puse a leerlos ese verano, ya digo, y ya está, ya cuando se vinieron a dar cuenta yo ya me los había leído. Así es que eso, de primeras quizás no es una lectura para esa edad, pero me fascinó. Así que lo recomiendo mucho, y sobre todo eso, si os gusta la ambientación en la prehistoria y un poco así como conocer esa forma de vivir, ¿no? Y aunque es novela al final, no sé hasta qué punto tiene rigor, todo el rigor histórico que se le puede pedir a una novela de este tipo, pero a mí me encantó. El libro que os traigo ahora creo que es un libro del que ya he hablado en algún tag y del que seguro he hablado en el podcast de Literarian Podcast, y es El tercer ojo de Tuesday Lobsang Rampa. Tuesday porque le ponían a los niños como primer nombre el nombre del día en que nacieron, de la semana, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, Tuesday Lobsang Rampa, que viene a ser una especie de autobiografía un poco novelada de, bueno, esta persona de aquí. Se trata de un lama tibetano y nos ambienta todo eso en el Tíbet, en un monasterio budista al que acude este niño porque, bueno, se supone que es el elegido para este aprendizaje y para convertirse en monje. Entonces, bueno, este primer libro, sé que tiene continuaciones. En este primero vemos la infancia de este niño y cómo desde los 7 u 8 años llega al monasterio, y toda su vida se convierte en una vida de sacrificio, de disciplina, cómo durante un montón de días sobrevive a base de una especie de papilla que les daban y de té, y meditando, y tenía que conseguir encontrar la concentración plena, y cómo lo va sufriendo, cómo se somete a una especie de operación que les hacían para abrirle el tercer ojo, que era, bueno, algo que solo se le hacía a los elegidos, supuestamente él era uno de ellos, y les permitía como ver un poco lo que pensaban las otras personas o conectarse un poco con la mente de otras personas, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí, cómo va creciendo, cómo va evolucionando, cómo se va desarrollando. Lo que más me gustó de este libro es, aparte del hecho de ver toda la vida de este niño, es aprender muchísimo más sobre la cultura
tibetana, sobre el budismo, la descripción de los paisajes, la descripción de las costumbres. Me encantó. Y fue mi primer año de instituto. Teníamos este libro para leerlo a lo largo de todo el año. El profesor había hecho como un capítulo por semana y que cada semana iba haciendo una serie de preguntas y lo íbamos debatiendo. Yo compré el libro, me llamó la atención y no pude parar de leerlo. Me lo leí en una noche, en una solo, y a la siguiente semana le comenté al profesor que ya había leído el libro entero. Y estuvimos debatiéndolo tal. Obvio, en esa asignatura saqué un 10. Porque, bueno, fue una asignatura eso, que me bebí, que aprendí muchísimo y que el profesor se quedó alucinado de cómo yo había interiorizado este libro, de cómo lo había disfrutado y de cómo iba analizando, pues eso, cada experiencia vivida por este niño. Muy recomendado a pesar de esta horripilante portada. Bueno, ahora vamos a cambiar totalmente de tercio y si nos ambientamos con el médico en el siglo XI, luego pasábamos a la prehistoria con la de Madre Tierra, Padre Cielo, luego nos hemos ido al Tíbet y a aprender un poco de religión budista en el Tercer Ojo y nos vamos a otra civilización y en este caso os traigo La pirámide asesinada de Christian Jack. De nuevo, Christian Jack es alguien muy famoso, que tiene muchísimos libros y que está especializado pues sobre todo en novela ambientada en Egipto. No sé exactamente tampoco cómo de rigurosas serán sus obras, pero yo me he leído una trilogía, esta en concreto, que es eso, La pirámide asesinada, La ley del desierto y La justicia del visir. Son los 3 libros que componen esta trilogía, que son, bueno, libros de un tamaño así medio, y me fascinaron. No he leído más trilogías ni más libros de este autor. Si tenéis alguna que me recomendéis, pues estaré encantada de recibir esa recomendación, pero en este caso me atrapó, porque se trata de una mezcla entre novela histórica y thriller, ya que nos encontramos eso en el Antiguo Egipto, de la mano del juez Pacer. Es un juez de una de las ciudades pequeñitas de Egipto que, debido a, pues eso, a su honradez, a su disciplina, a cómo llevaba todo el tema de sus sentencias y cómo era justo y ecuánime, es ascendido y pasa a ser juez en una gran ciudad. Entonces, a raíz de ese ascenso, podemos ver cómo empieza a sumergirse en casos un poco más grandes, hasta que pasan por sus manos una serie de documentos. ¿Qué ocurre? Pues eso, que un poder superior no está de acuerdo con esto, se ve pues en una serie de tramas políticas y algo más turbio, y bueno, a su vez vamos viendo un poco pues toda la cultura egipcia, toda la vida de Pacer y cómo va ascendiendo, pero también cómo se va enfrentando a que cuanto más arriba escalas, más turbias y más oscuras son las cosas y más van a intentar comprar tu integridad, ¿no? y tu honradez. Así es que bueno, vamos a ver cómo se enfrenta todo esto. Y ya digo, la ambientación me maravilló. No sé hasta qué punto es rigurosa a nivel histórico, pero a mí me encantó, la ambientación me maravilló. Durante una época estuve enamorada de Egipto y me encantaría volver a meterme en esta ambientación, ¿no? Esta parte de la historia. Ya digo, quizás no me vaya a releer de nuevo estos libros, pero sí que me encantaría eso, recibir sugerencias tanto de este autor como de cualquier otro. Sé que va a haber el agosto egipcio y quizás me anime por eso, porque tengo muy buen recuerdo de esta trilogía, de lo que viví con ellos y de eso, de que fue una ambientación que me fascinó. Así que, no sé, creo que tengo por ahí La Dama del Nilo, quizás la lea, pero ya digo, estoy abierta a sugerencias de todo tipo relativas a esto. Este además tiene eso, la cosa de que encima tiene un poco de thriller, así que muy completa y me gustó mucho. Y por último os vengo a traer un libro que fue el primero que leí con temática un poco más adulta. Hasta entonces había leído pues eso, lo típico, El barco de vapor, Los 5, Los 7 secretos, no sé, un poco así, ¿no? Algo más infantil y juvenil. Pero este libro lo leí con 13 años, 12, 13 años, también fue el primero, el que me abrió un poco eso, la perspectiva, ¿no? Y empecé a leer novelas más adultas. Y se trata de Neandertal. De nuevo tenemos ambientación que parece histórica, pero no lo es. ¿Por qué? Porque nos encontramos en la actualidad y hay 2 arqueólogos que eran estudiantes de un mismo profesor, que luego se han separado con el tiempo y son como un poco rivales, pero que resulta que su profesor ha ido en busca de una civilización perdida, algo así como el eslabón perdido, y ha desaparecido. Entonces ese misterio y estos 2 exalumnos y excompañeros se unen para buscar
a este profesor y todo lo que tienen que vivir y todo lo que encuentran y todo lo que aprenden, ¿no? Así es que nada, me gustó mucho, es una especie de Indiana Jones o algo así, ¿no? Quizás sea de los que he enseñado el libro que menos me marcó o menos me gustó, pero como fue el que me dio eso, el pistoletazo de salida, a ese cambio de mentalidad, a ese inicio de lecturas un poco más adultas, a meterme en la novela ambientada en otras épocas, porque lo que más me gustó de esta obra es que habla sobre civilizaciones antiguas y sobre nuestros orígenes. Entonces quise investigar un poco más y ahondar por ahí, y entonces fue cuando empecé a leer novela más histórica. Le tengo cariño y lo recuerdo también eso de una manera especial. En este caso me hace gracia porque eso fue en el curso de segundo de eso, la profesora nos dijo que eligiéramos un libro para hacer un trabajo, ¿no? En ese trimestre del libro que quisiéramos y que podíamos elegir pues eso libremente. Así es que yo me fui a la biblioteca de mis padres y cogí este libro. Claro, la profesora se sorprendió cuando vio que yo había escogido un libro que no tenía nada que ver con los que habían escogido mis compañeros y que además era de temática adulta, y fue como, vamos a ver cómo eres capaz de analizar la obra. Y luego hice un trabajo que le encantó, analicé esa obra, me explayé en cuanto a mi opinión y pues eso, aquí estamos hoy en día, ¿no? Así es que nada, me encantó, pero ya digo, dentro de todas las que he leído, esta le guardo cariño porque fue la primera, pero no es la historia más fascinante. Si la habéis leído, me encantará saber vuestra opinión. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si habéis leído alguno de estos libros, dejádmelo saber en los comentarios, me encantará y me hará muchísima ilusión. Si tenéis sugerencias que se parezcan a estas obras, igual. Y además me gustaría saber si os parecería interesante un vídeo en el que me releyera estos libros y os contara un poco qué me parecen a día de hoy, después de tenerlos tan idealizados, digamos, ¿no? Y de haber vivido esa experiencia tan maravillosa. Si os interesaría eso, saber mi opinión a día de hoy, pues con la Rocío de 35 años que soy hoy en día, frente a la Rocío de 12, 13, 14 años que era cuando leí estos libros por primera vez. Y nada más, así que nada, dadle a like si os ha gustado este vídeo, suscribíos si aún no lo habéis hecho y dadle a la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos, entre ellos pues este que digo de releyendo libros de mi adolescencia. Nada, muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.